Ya estamos de vuelta después de haber descubierto y sobre todo disfrutado de este florido jardín, esta cuarta edición del Festival Indumentaria Tradicional, que nos ha dejado boquiabiertos con toda esa vestimenta que nos ha enseñado, con todas esas curiosidades que nos ha contado el comisario de esas 3 exposiciones que todavía se pueden visitar a lo largo de esta semana, 2 en el Teatro Ramos Carrión y la otra, ese homenaje a Ricardo II, también se puede disfrutar en el Palacio de la Encarnación. Y nosotros ahora sí arrancamos ya con muchas ganas y sobre todo con muchos temas que abordar y muchas entrevistas con la actualidad municipal como cada tarde. El Ayuntamiento de Zamora presentaba esta semana la nueva web Renaturaliza. La nueva plataforma web servirá como un registro detallado de todas las actuaciones asociadas a este proyecto. Desde la licitación hasta la ejecución se proporcionará información actualizada sobre cada paso del proceso, incluyendo, dicen, oportunidades para la participación ciudadana en decisiones clave. En esta web recogeremos la evolución de todas y cada una de las actuaciones que se van a ir realizando asociadas al proyecto Renaturaliza, no solo cómo van esas actuaciones, sino también poniendo información de cuándo se están licitando, cuándo se adjudican y cuándo finalizan. Incluso tenemos previsto llevar a cabo un proceso de participación ciudadana en alguna de las actuaciones y está previsto también en la web para tomar determinadas decisiones. Una web que ha lanzado el Ayuntamiento de Zamora y que ya está disponible para todos los ciudadanos, para todos los zamoranos que quieran consultar y profundizar más en todos estos procesos. Y ahora vamos a hablar de que llega la primavera, las temperaturas suben, pero también llega en parte una odisea que yo creo que cada vez afecta a más zamoranos, como son las alergias. Para profundizar más en este tema nos acompaña el alergólogo y médico de familia Manuel Herrero Baladrón. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que últimamente, en los últimos años, los casos alérgicos, esas alergias, se han disparado entre la sociedad, ¿no? Pues la verdad que sí, tenemos cada vez más alergias a todo tipo de alimentos, de aerobiológicas, en fin, la verdad que se ha disparado. Tienes razón y la perspectiva la has encontrado muy bien. ¿A qué puede deberse? ¿Cuál puede ser la causa en el que cada vez haya más casos? La verdad, como tantas cosas en medicina, tenemos nuestros genes, que los podemos expresar o no. La forma y por qué los expresamos muchas veces son por cuestiones del entorno. En cuanto a por qué, hay muchas teorías y todas tienen parte de razón. Yo, desde mi punto de vista, que ya sabes, yo tengo un punto de vista un poco amplio, y yo creo que tiene mucha influencia, fíjate, la flora bacteriana, ¿sabes?, en nuestro intestino, nuestros primeros años, cómo nos alimentamos de bebés hasta los primeros 6 meses, la lactancia materna, sí o no, y todo esto nos va configurando, porque el organismo va determinando lo que es propio y lo que es ajeno en esos primeros meses de vida, y ahí lo que no reconoce como propio va a reaccionar con ello con una fuerza intensa, y a veces se confunde y reacciona con alimentos como la leche o el huevo, que no debería. De hecho, cada vez también se ven más intolerancias, ¿no? Claro, hay lo que son, por una parte, intolerancias y por otra parte lo que son alergias en realidad, que aunque todo da problema, digamos, la alergia tiene el condicionante de que puede ser muy grave y condicionar un efecto fatal. Siempre incidimos en esto, que una alergia hay que detectarla cuanto antes mejor, ¿no? Yo soy partidario de eso. Los niños muchas veces que repiten catarros y catarros porque a lo mejor pues tienen su mucosa inflamada porque son alérgicos y los virus se aprovechan. ¿Y qué hacemos? Muchas veces no nos queda más remedio y les das antibióticos. Esto modifica también la flora bacteriana, hace que se desarrollen otras alergias de otro tipo, pues porque el intestino es una mucosa también, donde los alérgenos nos podemos sensibilizar a través de ella.
También parece que sobre todo un poco más las alergias medioambientales, las alergias ambientales están también relacionadas con el cambio climático. No sé si es cierto porque es verdad que lo estamos viviendo, cada día más tenemos presente este cambio climático y también puede desembocar en eso, ¿no? Sí, nos volvemos locos los alergólogos, porque ya antes teníamos unas épocas en las que definíamos bastante bien los pólenes y luego vemos cómo se prolongan y porque o se adelantan por estas épocas de calor y tenemos pólenes de invierno que se prolongan mucho hacia la primavera y pólenes primaverales que han empezado muy pronto y entonces ahora mismo se están incrementando otros nuevos pólenes que se incorporan como muy fuertes en la alergia, como el plátano de sombra, incluso en nuestra zona a veces la encina, fíjate, el polen de encina o algún otro que nunca pensamos, pero hombre, los fuertes son las arizónicas de invierno, las gramíneas en nuestro medio, esas son muy fuertes en nuestro medio, pero bueno, hay muchísimas más, es verdad. Ahora es cierto que cada vez duran más, ¿no? Porque no está, yo creo, estipulado ese periodo estacional. Cada vez estamos viendo cómo el calor llega antes, la sequía con las lluvias, entonces yo creo que al final ese amplio espectro de tiempo se amplía, ¿no? Es verdad, tienes razón que muchas veces es lo que te digo, que nos encontramos con esa dificultad pues para definirlo y además no solo eso, sino fíjate cómo se prolongan en el tiempo los síntomas. Una vez que uno a lo mejor se ha sensibilizado y mantiene esa inflamación que hablamos, a lo mejor pues luego los síntomas se prolongan. Dices, se ha acabado el polen o se ha acabado, pero tengo todavía síntomas. Entonces hay una recogida también en bases de datos de síntomas que tienen su importancia también. Sí. ¿Qué síntomas llegan sobre todo con esas alergias? Me imagino que habrá de diferentes tipos según la alergia, pero las más genéricas. Los que más determinamos y los identificamos mucho porque son como muy inmediatos son los respiratorios, pero desde luego a todos los niveles, digestivo, cutáneo, a todos los niveles podemos manifestar incluso digestivo. Es que podríamos pensar, y es fácil pensarlo, que los ácaros los respiramos, pero también a veces nos los tragamos. Y entonces, pues efectivamente pueden dar síntomas a cualquier nivel. Tal vez a lo mejor las alergias más peligrosas en el sentido de que comprometan la vida que hablábamos, pues sean las alimentarias o las medicamentosas, pero bueno, nos condiciona el asma también todos los pólenes, es decir, un asma bronquial que no se controle y no lo frenemos a tiempo puede evolucionar más y comprometernos mucho también. Mencionabas precisamente esas alergias que van vinculadas y relacionadas con los alimentos, también cada vez hay más, han aumentado, ¿no? Sí, y yo pienso y tengo, porque hay muchas teorías, ya te digo, la teoría de la higiene, muchas teorías en el sentido de que, claro, como ahora nos protegemos de tantas cosas, nuestro sistema inmunitario, que es un sistema muy fuerte, muy potente, pues determina que es alérgico a algunas cosas que no ha tenido contacto y piensa que son cosas inocuas, ¿no? Pero yo le doy mucho valor, ya te digo, a estos cambios de flora bacteriana. Entonces, yo creo que cuanto más promovamos, por ejemplo, en las primeras etapas la lactancia materna, que nos protege mucho, este es un factor yo creo que muy protector. Luego, vamos a ver, son cuestiones del individuo, claro, porque lo tenemos en los genes. Pero eso es una cosa fundamental. Y luego evitar los antibióticos todo lo posible en los niños que nos cambian. Para eso, pues quitar la alergia, es decir, si vemos que es la alergia lo inicial y luego lo vienen los virus, las bacterias, pues determinar a qué eres alérgico y tratar de desensibilizar que es posible. Sí. Este fin de semana pasado ha habido aquí en Zamora ese congreso de alergólogos y yo creo que también ha sido importante destacar que se va avanzando en cuanto a los tratamientos, cada vez son más individualizados y más personalizados también, ¿no? Porque al final cada persona es un mundo, siempre lo decimos, y cada persona puede tener unas carencias y unas necesidades, ¿no? Sí, ha venido Carmelo Escudero, que es del Hospital de Madrid, de la Clínica del Niño Jesús, y nos ha presentado, bueno, pues lo que allí hacen, pues para evitar eso, estas alergias se están haciendo
hay otros proyectos en investigación y ellos ya con algunos temas para evitar el desarrollo de estas alergias alimentarias en lo que se pueda, pero es muy difícil y hay que ir muy despacio y con mucha prudencia. Sí, sí. También se ha hablado de estas alergias alimentarias, de la inmunoterapia, ¿no? Que yo creo que al final es muy curioso ir poquito a poco dándole justo ese alimento que se piensa y que se sabe que se le da alergia para poquito a poco también crear ese desarrollo, ¿no? Para luego enfrentarlo. Claro, la inmunoterapia o lo que conocemos como las vacunas de la alergia, que realmente, yo lo digo, para el que no es alérgico es agua. Porque lo que se está tratando es de cambiar la reacción, que no sea reacción IgE mediada específica y que se transforme en una reacción de tolerancia, es decir, que transformemos a lo que nuestro organismo debía en un principio haber tolerado pues, inicialmente a partículas inocuas, pero que las reconoce por su estructura proteica como extrañas y las confunde, entonces reacciona. Y entonces es eso, es dar... lo que es la alergia, por ejemplo, a polenes es muy eficaz. Ahora viajamos en autopista más que en carretera, porque es que sabemos ya no solo si eres alérgico al polen de gramíneas, es que sabemos a qué molécula de esa gramínea, y sabiendo a cuál de esas moléculas podemos determinar si vamos a desarrollar un asma más grave, si la vacuna nos va a funcionar o no, si es una reacción cruzada y a lo mejor pues no es tanta una reacción a eso como a lo mejor puede ser a otro alérgeno, cuál es el alérgeno primario. La verdad es que ahora tenemos muchos medios, es verdad. Se va avanzando como en todo, ¿no? Que eso es lo bueno al final. La alergia, desde luego, está en pleno desarrollo. En cuanto a la alergia alimentaria, ahora mismo hay programas de investigación, incluso pues con, ya te digo, y con nanopartículas, tratando de desalergizar, de quitar la alergia lo más pronto posible, y porque es un problema, realmente es que es peligroso, porque hay trazas en alimentos, pues fíjate, el huevo, la leche, los frutos secos pueden ir en trazas que no reconocemos y hay muchas veces, pues eso, que reacciones un poco peligrosas. Efectivamente, es verdad que siempre hablamos de esas trazas, ¿no? Sí. De frutos secos, de cosas en alimentos que no conocemos que tienen y que pueden desembocar en algo peligroso para alguien que sea alérgico, ¿no? Claro, la verdad es que yo los niños que veo alérgicos, yo los veo como muy inteligentes, porque saben cómo evitar. Tú fíjate lo que difícil que es decir, yo no como pescado o evito en esta paella o tal, ¿sabes? Y eso a nosotros, a los adultos, nos cuesta hacer evitaciones de alimentos, y los niños son, claro, son, desde mi punto de vista y los que yo veo y trato, son muy inteligentes, porque si tú eres espabilado para saber cómo sobrevivir a ese inconveniente que tienes y eres capaz de limitar. Es difícil, privarse de algunas cosas y identificarlas, y es verdad. Ellos son más estrictos. Sí, nos dan lecciones. Saben que lo pasan mal y no quieren volver a pasar sí. por ello. ¿Hay cada vez más niños alérgicos? Sí. Sí, la verdad es que sí, los principales alérgenos son la leche, el huevo, pero es que luego eso en los primeros meses, en los primeros años, pero es que luego vemos los frutos secos, vemos al pescado. La alergia al pescado es muy permanente cuando se desarrolla, ¿sabes? Y luego lo bueno que tiene, por ejemplo, la leche, el huevo, es que al cabo de unos años podemos conseguir, si no se ha dejado de ser alérgico, desensibilizarlo, porque no podemos dejar a un niño con 10, 12 años que siga siendo alérgico a uno de estos alimentos y un día tenga un disgusto. Por otra parte, hay que adiestrar en el uso de la adrenalina, no tener miedo a llevarla y a usarla, porque salva vidas. Sí, sí. Además, también hay cada vez, yo creo, o por lo menos se escucha, más alergias a la fruta. Claro. Sí, sí. La fruta son moléculas proteicas que tienen, como todos los vegetales, con sus funciones defensivas, y que son a veces comunes con los polenes. Tienen cierta similitud, hay panalergenos, y en este sentido pueden tener, y tienes que saber cuál es el alérgeno primario. Si el alérgeno primario es el polen y te pica la boca porque comes una fruta, a lo mejor no es tan peligroso como si el primario es el alimento. Claro. Y luego a lo mejor pues te da, pues como pasa con los ácaros, que puede ser positivo a ácaros, pero realmente no eres a los ácaros, eres al marisco, y un día comes algo y te pones malísimo y dices, pero si esto no son ácaros, pero es que tiene reacción cruzada. Pero ahora, como sabemos, las moléculas ya te digo, pues si tú sabes, haces un análisis molecular, sabes y dices, no, es que esto es al marisco, en realidad, aunque se me ponga la piel con el, ¿sabes? Y entonces es saber cuál es el alérgeno primario. Yo una cosa que descubrí hace poco, y además a título individual y personal, fue que hay diferencia entre ser sensible a un alimento y ser alérgico.
Yo, por ejemplo, que lo desconocía hasta el momento, era sensible a un alimento, pero claro, no llegaba hasta el punto de ser alérgica. Claro, tú tienes los genes, manifiestas esa condición, es decir, tu organismo, pero no has llegado a desarrollar la enfermedad, es decir, no has llegado a manifestar ni dermatitis, ni asma, ni diarrea, ni en los niños pues a lo mejor bajo peso ponderal o vómitos, que pueden ser síntomas iniciales, y lo tienes como condición, pero no has desarrollado esa, pues muy bien. Yo cuando veo una paciente así, pues me encanta en el sentido de que digo, pues muy bien, mira, no te preocupes, porque es que si estás estupendamente, pues ya veremos cómo evoluciona esto. Claro, efectivamente. Claro. En los últimos meses, años, también se ha hablado mucho de esa alergia a la abeja velutina, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos una invasión procedente de Asia. Esto se habló, vino Carmen Vidal, que es de Santiago de Compostela, en el Congreso, y nos puso muy al día. Porque es verdad que, lo explicó muy bien, que nos invadió, es decir, nos invadió una abeja asiática que es enorme, con un veneno pues mucho más potente, pues más grande, la vespa velutina, que la véspula, que es la que teníamos aquí, ¿no? Entonces, realmente, claro, no sabías cuál era el alérgeno primario en este caso, sabes, si una y otra, y al final hay tantas picaduras iniciales de esta abeja tan malvada, Sí, que ¿verdad? estamos encontrando alérgicos a esta primera, ¿sabes? Entonces las vacunas tienen que ir enfocadas, personalizadas justo al alérgeno que es, si es a una o es a otra, y entonces esto es más complicado, esto se hace en hospital, hay que hacerlo en un medio con seguridad. Al final, por lo que nos está contando, todo va desembocando a que cada vez hay más casos, cada vez hay más personas alérgicas, pero también cada vez llegan nuevas alergias, ¿no? Nuevas alergias, y a veces es muy detectivesco encontrarlas, a veces es la cosa más insospechada. Yo recuerdo una compañera médica, o mismamente yo, que soy alérgico y lo descubrí tarde, no por ser médico a veces somos más, claro, ¿sabes? Somos los peores pacientes, ¿sabes? Pues sí, pues me acuerdo que me contaba, si es que yo hasta que descubrí que era la lechuga, pero claro, la lechuga, ¿cómo vas a pensar un alimento tan que nos parece tan ligero, tan ¿sabes? natural Tan también. natural, comparte a veces con las rosáceas, proteínas y efectivamente yo lo he interpretado por ahí, porque cuando me lo dijo era una compañera y dice, pues me lo descubrieron en Madrid y tal, en unas épocas en las que la alergia a lo mejor no teníamos tantos medios. Consejos para todas esas personas que sean alérgicas, por ejemplo, ahora que estamos viviendo, yo creo, sobre todo las medioambientales, porque claro, ya las de alimentos no nos vamos a meter, porque eso en cuanto se note algo, acudir al médico. Bien, pues lo primero es ser observadores. Si vemos que repetimos muchos cuadros catarrales, que tenemos que tomar muchos tratamientos porque nos infectamos de virus, de bacterias, o los niños, sobre todo los niños, ver si son alérgicos. ¿Que eres alérgico? Desensibilízate, que hay medios muy buenos para dejar de serlo. Claro. Es verdad que hay que ir muy poquito a poco, muy poquito a poco. Una vez que reaccionarás menos a las bacterias y a los virus, entonces eso para empezar, dejar de ser alérgico. Claro, los tratamientos son eficaces, los antihistamínicos, los broncodilatadores, pero si dejamos de ser alérgico con una vacuna, pues tendremos más posibilidades de no desarrollar más enfermedades. Eso por una parte. Y luego, pues también utilizar las mascarillas no debe darnos... ahora las utilizamos con más, ¿sabes? Sí, ahora hay mucha más gente que las utiliza, ¿verdad? Parece sí, que hemos quitado ese cierto temor a salir con mascarilla. Si vas por el río, pues te la puedes poner, no pasa nada. Entonces, pues porque a lo mejor no has conseguido doblegar toda tu alergia y no vas a estar tomando tantísima medicación de antihistamínicos. Bueno, si puedes resolverlo así, es más natural. Pues doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por esos consejos y también por profundizar un poquito más en todas estas alergias que cada vez estamos notando y que se convierten muchas veces en un mal momento para muchos zamoranos, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues ya lo saben, mucha precaución con las alergias. Si notan cualquier tipo de síntoma, acudir siempre al médico para que nos informen y también para que nos realicen esas pruebas. Nosotros son las 5, casi 20 de la tarde, nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos.
Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos en 8 Magazine, 5:25 de la tarde, y vamos de forma simbólica a plantar un árbol, pero eso sí, les vamos a contar una iniciativa que se va a llevar a cabo en Villalpando y en la que pueden participar todos los municipios de Zamora. Para hablar un poquito y profundizar más en el tema nos acompaña Sara Guadián. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. ¿Se podría decir que eres embajadora de Un Árbol por Europa? Sí, formo parte de alguno de los embajadores que estamos a nivel nacional distribuidos y yo formo parte de la delegación de Castilla y León. Cuéntanos un poquito, ¿qué es Equipo Europa? Pues Equipo Europa es una asociación juvenil, apartidista, sin ánimo de lucro, que surge a raíz de las elecciones de 2019. A raíz de la campaña Esta vez voto del Parlamento Europeo, 9 jóvenes se unieron para promover el voto joven y la participación política de los jóvenes. Y a raíz del éxito de esa campaña tras las elecciones decidieron establecerse como asociación y ahora mismo, 5 años más tarde, celebramos el pasado febrero el 5º aniversario en un evento en el Congreso de los Diputados en Madrid. Ya somos, de esos 9 que empezamos, ya somos 4.800 socios en Equipo de Europa, pues que a través de diferentes iniciativas intentamos promover eso, la participación de los jóvenes en temas de sostenibilidad, derechos humanos, democracia. O sea que poquito a poco se han ido dando pasos hacia adelante, se ha avanzado y se ha consolidado, ¿no? Sí, efectivamente, hemos crecido bastante. Además, es verdad que es una organización muy activa. Todos los jóvenes que se unen tratan de aportar su granito de arena, ¿no? El que estudia finanzas en finanzas, el que está más ligado a sostenibilidad, el que está más ligado al tema institucional por ahí. Todos aportamos mucho y es verdad que en ese sentido, pues al final, bueno, a los hechos me remito, ¿no? Hemos crecido mucho y muy orgullosos también de todo el equipo que formamos. ¿Qué te motivó a ti a participar? Pues me motivó porque, bueno, es verdad que es una organización que recoge a jóvenes de los 14 hasta los 30 años, entonces es verdad que si entras muy joven puedes aprender mucho de esa gente que ya, digamos, ha podido empezar en la trayectoria profesional, quizás en alguna de las áreas en las que tú estás, un poco relacionado con la Unión Europea también. Y luego es verdad que, bueno, desde mi punto de vista, yo empecé hace un par de añitos, ya no me pilló en esa etapa universitaria, pero es verdad que aún así sigues aprendiendo mucho, encontrándote con gente que realmente aporta mucho valor tanto a tu vida personal como profesional, ¿no? Te aportan diferentes perspectivas y luego, bueno, te mueves en un ambiente de gente que tiene al final tus mismos intereses y valores, entonces es un ambiente súper cómodo para crecer y compartir tiempo. De hecho, siempre se dice que cuesta muchísimo involucrar a los jóvenes, pero vosotros habéis formado, yo creo, este gran equipo en el que tenéis ganas de trabajar, tenéis ganas de luchar y de mejorar, ¿no? Por nuestro medio ambiente, por nuestra democracia, por todo, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, estamos divididos en 18 delegaciones, 17 en España y una delegación internacional. Y no paramos, o sea, hay un trabajo continuo en todas las delegaciones, hay continuamente eventos todos los meses, diferentes encuentros. También realizamos determinadas actividades para intentar involucrar a los jóvenes a través de los institutos y tal, entonces bueno, nos movemos bastante, entonces es verdad que no te aburres. No paráis. No nos da tiempo. Cuéntanos iniciativas, campañas que se lleven a cabo. Pues así principalmente, por ejemplo, relacionada con los institutos, como te comentaba, tenemos Europa en el aula, que determinados socios nuestros, que son voluntarios, van a los institutos para promover, bueno, un poco esa asignatura europea que muchas veces falta, porque al final es el sistema político en el que vivimos, influye muchísimo en nuestro día a día y bueno, creemos que es importante trasladarles a los más jóvenes que muchas de las decisiones que influyen en su vida o que van a influir en los próximos años no solo se toman en España, sino también en Europa. Entonces, bueno, pues a través de estas charlas los voluntarios van a los institutos, explican un poco sobre cómo funciona la Unión Europea y bueno, una serie de contenido para acercar Europa a las aulas y a los más jóvenes, que a veces parece que Europa es como un ente que está en Bruselas, ¿no? Y que no nos afecta en nada y bueno, nos afecta bastante y mucho en el día a día. De hecho, las decisiones, yo creo, más importantes prácticamente se toman allí, ¿no? Sí, mira, en el año 2022, en torno al 57% de la legislación que se adoptó en España venía del Parlamento Europeo directamente. Entonces, al final es importante también tomar esa conciencia de que, bueno, pues que las leyes que nos afectan en el día a día no únicamente se deciden aquí, sino que la mayoría, de hecho, se decide allí. Acercar, como dices, ¿no? El Parlamento Europeo un poquito a las aulas, a los más pequeños, para que conozcan también la labor que se desempeña allí, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hablamos de Un Árbol por Europa. Sí. Cuéntanos un poquito más sobre esta iniciativa y el acto que se va a realizar en Villalpando. Pues Un Árbol por Europa nació a raíz de un tuit del expresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que fue presidente de 2019 a 2022, y un poco en base a los diferentes desastres naturales que estaban haciendo la pérdida de deforestación en el Amazonas y en Siberia,
él instaba a los alcaldes y alcaldesas de todos los municipios a plantar al menos un árbol para, digamos, contrarrestar un poco ese efecto. Y a raíz de ahí, pues Equipo Europa ha asumido ese compromiso, llevamos ese compromiso al conocimiento de muchos ayuntamientos y centros educativos que colaboran con nosotros y bueno, pues intentamos que se hagan todas las plantaciones de árboles posibles. En los años que llevamos hay como unos 800 municipios que están adheridos al programa de Un Árbol por Europa y yo creo que en torno a unos 50.000 árboles hemos conseguido que se planten, así que bueno, también creciendo y muy contentos con los resultados hasta ahora. Y sobre todo concienciando y visibilizando, ¿no?, este acto para que todos los municipios que todavía no se han adherido, que no lo llevan a cabo, lo hagan, ¿no?, en los claro, próximos efectivamente, meses y o sea, años. al final, bueno, la idea es al menos un árbol, cuantos más mejor, ¿no?, pero bueno, al menos un árbol y demostrar ese compromiso con la calidad del aire y con el medio ambiente. De hecho, en Villalpando se va a celebrar, ¿no? Y en Villalpando, sí. En Villalpando se va a celebrar el próximo viernes 26 de abril, a las 10:30 de la mañana, en el Polideportivo Chava Martínez. Se va a realizar una plantación en la que van a participar tanto jóvenes como mayores, porque queríamos, especialmente en Castilla y León, ¿no?, que parece que la población está más envejecida y tal, no solo involucrar a los jóvenes, sino también recordarles a las personas mayores que son un activo de valor en la sociedad y que queremos contar con ellos, ¿no? Entonces, este acto pretende ser un acto intergeneracional en el que pues, el joven aporte esa parte quizás de fuerza, ¿no?, y el mayor esa parte de conocimiento y cuidado sobre el proceso. Qué simbiosis más bonita, ¿no? Sí. Yo creo que al final esas relaciones intergeneracionales, además incluso para hablar muchas veces de Europa, de todo el trabajo, porque al final son vidas muy diferentes. Claro, no tiene nada que ver haber nacido en la dictadura y haber sufrido la transición democrática y pues esa incorporación también a Europa, ¿no?, y todo lo que tuvimos que adaptarnos para entrar a Europa, que haber nacido directamente en democracia, en Unión Europea, pudiendo irte a Portugal sin necesidad de tener un pasaporte a mano. Con mucha más facilidad, nada, ¿no? Claro. La Unión Europea se ha propuesto plantar 3.000 millones de árboles para 2030. ¿Es posible? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que Equipo de Europa al menos contribuya en la medida de lo posible a este objetivo y bueno, pues en pro de la sostenibilidad. En esta campaña, por ejemplo, en Villalpando, claro, al final, como Equipo de Europa, asociaciones, no tenemos ánimo de lucro, entonces, bueno, en este caso tenemos financiación de Linde Médica, que es una compañía que se dedica a tratamientos respiratorios domésticos para la gente que bueno, tiene esa dificultad para respirar en casa o que necesita más oxígeno y tal. Entonces, bueno, colaboran con nosotros también para favorecer la calidad del aire y bueno, para que las personas más vulnerables también, digamos, que no se van afectadas tanto por el cambio climático, que igual tú y yo en el día a día no lo notamos, pero las personas que tienen esa sensibilidad sí. Pero se va a conseguir. ¿Qué pueden hacer los municipios que ahora mismo te estén escuchando y estén interesados en participar? Pues ponerse en contacto con nosotros, bien por la página web o bien en Castilla y León en el correo unarbolporeuropa@equipoeuropa.org y nada, en cuanto se pongan en contacto con nosotros ya les facilitamos toda la información y les damos ese acceso para que puedan formar parte y unirse a la campaña. Al final es importante porque yo creo que este equipo tiene 3 factores que yo diría importantes, porque están los jóvenes involucrados en diferentes acciones. También yo creo que se ve el talento que tenemos los jóvenes de Castilla y León y además colaborar ayuntamientos, centros, diferentes asociaciones creo que es importante, ¿no?, para algo que beneficia a todos. Sí, efectivamente. De hecho, en este caso además hemos querido contar, los árboles se han adquirido en el vivero de Asprosur, Virgen de la Vega, que bueno, es una organización también sin ánimo de lucro que pretende ayudar a las personas y a las familias, ¿no?, que tienen personas con discapacidad entre sus miembros. Entonces, digamos que hemos querido hacer una simbiosis porque al final todo el mundo puede aportar su granito de arena, en este caso literalmente, ¿no?, pero todo el mundo de una forma u otra, apoyando de una manera u otra, puede apoyar este granito de arena para que, digamos, la sociedad siga construyéndose y siga en camino de un futuro mejor. En estos momentos estáis trabajando en este hecho que va a ser inmediato, por ejemplo en Villalpando el próximo 26, pero ¿qué más cosas estáis haciendo? ¿En qué más cosas estáis trabajando? Pues ahora mismo va a haber una plantación también que se va a realizar ahora antes de verano en Cabrillas. También va a ser por parte, claro, de toda la delegación de Castilla y León. Y luego ya estamos con la mirada en octubre, noviembre, porque ya los meses de verano para plantar no son los mejores, pero ya estamos con la mirada ahí en el año siguiente intentando planear cosas y distribuir los fondos que tenemos para sacarles el mayor provecho. ¿Cuántas personas ahora mismo en Castilla y León estáis inmersos en este Equipo Europa? Pues en Castilla y León ahora mismo, en Equipo Europa no sé decirte el dato, pero en esta iniciativa estoy yo y otro embajador y nuestra delegada.
O sea, somos 3 personas que intentamos tirar un poco ahí con todo y cubrir todas las sacarlo necesidades, adelante, ¿no? sí, cubrir todo. En cuanto a miembros, no tengo los datos exactos, pero bastantes. De hecho, este fin de semana se van a reunir porque se celebran las Olimpiadas, la fase final de las Olimpiadas Europeas, que ha organizado Equipo Europa también. Y bueno, han participado centros educativos de 12 comunidades autónomas. Las que se clasifican en la fase final han sido 60 alumnos que van a enfrentarse ahora a las finales en Salamanca. Y bueno, el centro ganador tiene pagado un viaje a Bruselas a conocer el Parlamento Europeo y a entrar en contacto real con esas instituciones. Con ese acercamiento, ¿no?, que queréis conseguir. Efectivamente. Pues Sara, muchísimas gracias. Gracias por toda la labor que realizáis, gracias también por acercárnoslo. Muchas veces lo vemos, como tú decías, como un ente que no sabemos bien qué realiza, pero vosotros, este grupo de jóvenes, estáis acercándosle sobre todo a los más pequeños, que son los que más necesitan conocer todo lo que allí pasa. Muchísimas gracias, de verdad, y que sea un éxito Un Árbol por Europa en Villalpando. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos y continuamos con estas entrevistas y sobre todo profundizando en muchísimos temas, así que no se vayan, que enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria y vamos a hablar de una web que sí que busca el aprendizaje de los más pequeños, pero que también divierte a los mayores. Se llama Cuentitis Aguda y la responsable de esa página web tan maravillosa es Isabel Álvarez. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por el piropo. La verdad es que es una maravilla porque captar la atención de los más pequeños siempre es muy complicado, sobre todo cuando se busca que aprendan, y al final tú captas que tengan interés por todo lo que van viendo, ¿no? Sí, yo recuerdo aprendizajes en el colegio que costaba seguirlos, los aprendías, los memorizabas, y yo he querido desgranar un poquito todo eso para pasárselo a los peques y de paso para aprender yo cosas que tampoco sabía. Sí. Eso siempre es importante, ¿no? Que al final hay cosas que pensamos que sí, pero no profundizamos en ellas, ¿no? Eso es. En esta página web podemos disfrutar de audiocuentos, experimentos, recetas, informática, ciencia. Hay un amplio campo, ¿no? Sí, los niños están interesados en muchas cosas, el mundo es muy grande para ellos y intento tocar todos los palos. Al final son los más complicados porque hablar de ciencia para un niño es muy complicado, pero tú se lo haces a la vez divertido, ¿no? Sí, hay una frase que se le atribuye a Einstein que decía algo así como que lo que no puedes explicar a un niño de 9 años es que no lo entiendes. Entonces eso es lo que intento, trasladarlo, bajarlo de nivel hasta que llegue un momento que lo puedan entender tanto los niños como personas mayores que no tenemos una base científica tampoco. Efectivamente, que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces nos enseñan incluso los más pequeños diferentes conceptos. Sí, eso es cierto también. Y ahora llegamos con esos talleres, que yo creo que esos talleres también buscan acercar, ¿no? Que vivan en primera persona este aprendizaje y esta diversión. Sí, mira, tengo una página web que es Cuentitis Aguda y allí, además de los posts, hay también vídeos de mi canal de YouTube. La parte de experimentos y de ciencia ha despertado mucho interés y a raíz de eso pues he empezado a crear talleres uniendo conceptos, por ejemplo, talleres que tienen que ver con el clima. Y vamos explicando fenómenos meteorológicos, pero a través de experimentos. Entonces ellos lo comprenden mejor porque es un aprendizaje significativo, porque al fin y al cabo es algo que ellos están experimentando. Pues tengo talleres sobre el clima, sobre magnetismo para distintas edades, desde los chiquititos de 4 o 6 años a los niños de 7 a 9 y luego para edades superiores también. Sobre presión atmosférica, también sobre densidad. Y tengo un taller también que, como escribo literatura infantil, también tengo uno de creación literaria para niños. Y están funcionando bastante bien, sobre todo los de ciencia, sí. ¿Cómo es la sensación de los niños cuando aprenden estos fenómenos, por ejemplo? Pues es sorpresa, asombro y diversión. Y entonces yo creo que es la mejor manera de aprender, divirtiéndote. Y nos vas a hacer divertirnos esta tarde con un experimento que vamos a vivir aquí, ¿no? Un experimento, vamos a cambiar el tiempo, vamos a crear un anticiclón y una borrasca, ¿qué te parece? Pues me parece que estoy deseando verlo, así que si te parece, muéstranoslo. Vale. Lo primero que os voy a contar es que las nubes están formadas por gotitas líquidas de agua microscópicas y que el vapor de agua
que hay en el aire es transparente. No es el humo que vemos cuando sale de la cafetera, eso ya es cuando se condensa, es transparente, si no viviríamos en una nube de agua, estaríamos en la niebla. Y vamos a crear un anticiclón. Me agacho aquí para poder llegar. Mira, tenemos una capa de aire de kilómetros y kilómetros sobre nuestros hombros. Esa capa de aire a veces pesa más y a veces pesa menos, dependiendo del calor. Es a lo que llamamos la presión atmosférica. Aquí vamos a representar en esta botella la atmósfera de la Tierra. Y este líquido que tengo aquí es alcohol. Necesitamos también una bomba de hinchar bicicletas y una válvula de una rueda de una bici con un corcho, ¿vale? Utilizamos vapor de alcohol, vamos a conseguir vapor de alcohol porque el alcohol se condensa mucho más rápidamente y se evapora mucho más rápido que el agua y así aceleramos el proceso. Así que en esta atmósfera que tenemos aquí vamos a echar líquido, vamos a echar alcohol y agitando las partículas vamos a crear vapor de alcohol aquí dentro, ¿vale? Entonces voy a acoplar aquí la bomba, si se deja, que si se deja. Y una vez que tenemos aquí nuestro vapor de alcohol, vamos a meterle presión. El anticiclón es una alta presión, o sea, meter aire a presión, comprimir el aire. Y eso es lo que estamos haciendo. A ver, no te escapes. Entonces, llega un momento en que no cabe más aire y vamos a soltar la presión. ¡Qué fuerte! Se forma una nube, nuestra pequeña borrasca. Al liberar la presión, el gas que hay dentro se enfría y al enfriarse un gas se convierte en agua, en este caso en nuestra nube, que es como se forman las nubes otra vez. ¡Qué maravilla! Pero no he acabado, ¿eh? Esta es nuestra borrasca, baja presión. Vamos a volver a meterle alta presión. A ver, vamos allá. Metemos presión al aire, hacemos un nuevo anticiclón, despejamos el tiempo. Ya sabemos que los anticiclones son tiempo despejado, buen tiempo. Bueno, esta me quedó un poquito más floja porque no apreté bastante. Y si la apretamos bien, veremos que soltando la presión conseguimos tener nuestra pequeña nube, nuestra borrasca, mal tiempo. Podemos tener el tiempo que queramos, ¿no? Con estos experimentos. Lo creamos nosotras mismas, fíjate. Es una maravilla y es que es lo que comentábamos antes, que es sorprendente y una forma de aprender los más pequeños, pero también los mayores, Sí. porque yo no conocía absolutamente nada de esto. Y en un taller, este es el último experimento, después de una serie de ellos que te van dando pistas, te van dando claves para comprender mejor este. ¿Los talleres ya se pueden apuntar todos los que quieran? Los talleres los ofrezco pues, a ayuntamientos, también a AMPAs de colegios, a comisiones de fiestas, a instituciones, y dependiendo de quién haya elegido esos talleres, pues sí, claro que se pueden apuntar los niños. Pues ya saben, llega ahora mismo, además, este tiempo primaveral y de verano, así que perfecto, que es cuando los pueblos se llenan de niños para disfrutar de estos talleres. Isabel, muchísimas gracias. Que sigas, yo creo, transmitiendo siempre, y como digo, no solo a los pequeños con cuentitis aguda, sino también a los mayores, disfrutar de estos experimentos, de estas recetas y sobre todo de estos conocimientos básicos que en muchos casos no conocemos. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues hemos visto ese anticiclón, esa borrasca, esa nube aquí en la 8 Zamora. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Uy, qué... Continuamos en esta tarde de miércoles con todos ustedes y se lo decía cuando comenzábamos a las 4:10. Vamos a darles recomendaciones de libros porque el próximo martes 23 de abril se celebra el Día del Libro y qué mejor ocasión para regalar libros y sobre todo hablar con librerías, con expertos que nos den alguna que otra idea. Vean. Un día perfecto para perderse en las páginas de un libro. ¿Qué elegimos? Mejor que nos aconsejen aquellos que se pasan el día inmersos en la literatura, las librerías zamoranas. Vamos a empezar con lo último de Fernando Aramburu, que se llama El Niño.
Este 23 de abril recomendamos El niño, de Fernando Aramburu, una nueva novedad que ha llegado a las librerías, donde el autor nos lleva a 1980, a un pueblo de Vizcaya, donde hubo una explosión de gas hace unos años y murieron 50 niños y 3 adultos. A través de esta ambientación que hace, nos presenta también a Nicasio, el abuelo y protagonista de este libro, donde veremos, a través de los testimonios también de la madre, años después, cómo este suceso causó la ruina en esta familia, a través de emociones inesperadas y con la pluma que nos tiene habituados Fernando Aramburu. Otra recomendación, en este caso del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, es una novela póstuma que muchos consideran un regalo inesperado para los lectores. Nos recomendaría el último libro de Gabriel García Márquez, que se titula Nos vemos en agosto nos vemos, perdón. Y es una historia de una mujer que va a llevarle unas flores, unos gladiolos, todos los años a la tumba de su madre, y cada año pues tiene allí una aventura. Es muy bonito, lo único que es muy corto. Es un buen libro, y el último de Gabriel, que es póstumo. Los hijos lo encontraron, el padre le dijo que no los publicara, pero no le hicieron mucho caso, y la verdad ha sido un libro que está gustando mucho, se está vendiendo muchísimo y es muy bonito, pero insisto que muy breve. Ahora vamos a conocer algo más próximo. Leyenda, historia, costumbres, son solo algunas de las cosas que nos podemos encontrar en Breve viaje por la España de las brujas. A medio camino entre el libro de viajes y el ensayo antropológico, recomendamos Breve viaje por la España de las brujas, de Javier Prado y Clara Díez, donde los autores nos harán viajar por toda la península ibérica, incluido Castilla y León, donde podremos ver las leyendas y costumbres de las brujas en nuestra provincia, con especial apunte en Zamora y en nuestra provincia, como fueron las encrucijadas en los caminos que sucedieron en Bermillo de Sayago o en el Cubo, por ejemplo, en el Cubo del Vino. Un libro maravilloso que podremos disfrutar en este formato ilustrado grande, con unas ilustraciones maravillosas de los autores. Y otro que nos toca todavía más de cerca, el último trabajo del escritor zamorano Luis García de Jambrina, que es El primer caso de Unamuno. Este 23 de abril os recomiendo un libro que se titula El primer caso de Unamuno. Es de Luis García Jambrina, catedrático de literatura de Salamanca. El libro se desarrolla en Salamanca, es un asesinato y uno de los detectives es Miguel Unamuno. Toca varios temas, hay unos asesinatos, investigan, el recorrido es por Salamanca, es en un pueblo y está muy interesante. Es la voz de los expertos. En cualquier caso, ahora queda al gusto de cada uno cómo vivir el día del libro. No me digan que ya no tienen ideas en su cabeza revoloteando para comprar libros, para saber que además diferentes temáticas, todo es bien recibido para regalar en ese día del libro, y sobre todo podemos acercarnos a cualquiera de las librerías de Zamora para que también nos aconsejen por si nos ha quedado todavía alguna duda. Y nosotros los últimos minutos queremos dedicárselos a la música, y si ayer disfrutábamos de la Joven Orquesta de Castilla y León, queremos mostrarles, lo anunciábamos la semana pasada, que el domingo el Auditorio Miguel Delibes acogía el estreno de la versión en castellano de la Novena Sinfonía de Beethoven, cita en la que participaron, como les contábamos, 2 coros zamoranos, Aures Cantibus y Jerónimo Aguado, y también estaba presente el barítono Luis Santana como solista con la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.
Y así, con esta buena sintonía, con esta novena sinfonía precisamente de Beethoven en castellano y este estreno, este talento musical zamorano que tenemos que sale a raudales por nuestros poros, nos despedimos. Ya lo saben, el próximo martes hacemos también un pequeño descanso, no llega 8 Magazine, pero sí que les acompañaremos el próximo miércoles a las 4:10 de la tarde con mucho más que contarles y sobre todo mucho más entretenimiento. Hasta entonces, cuídense y disfruten.